En entrevista para el programa radiofónico El Informativo en su primera edición, el historiador Ricardo de la Peña Marshall presentó su libro Villahermosa y su historia, La ciudad de todos, en el que integra, entre otras cosas, mapas exprofesos e imágenes de la ciudad a lo largo del tiempo. Incluyo bastantes fotografías del archivo fotográfico de aquí de la Casa del Presente, algunas fotografías de amigos como de don Hermilo Granados con la caída de Liverpool, mapas que hicimos exprofeso para ser incluidos en este libro, para que podamos ir entendiendo, y otros mapas originales que le tomamos fotografía, digitalizamos y lo traemos aquí, como por ejemplo uno de 1885, en donde se ve dónde está Villahermosa, todo verde de agua, un puntito por allá Tasta y más allá Tamulté, y luego decimos, bueno, ¿y por qué nos ahogamos? Pues bueno, ahí está, en 1885 se ve perfectamente la cantidad de ríos, arroyos, lagunas, pozas y demás. Respecto al transporte y la forma en cómo comercializaban las personas, comentó. El transporte originalmente era, obviamente, por los ríos, así se hace la conquista, así entra la cultura, las enfermedades, así salen los productos, así se hace el comercio entre Tabasco y Cuba, y luego España, y luego el resto del continente europeo. En el siglo XIX Tabasco, y sobre todo en el Porfiriato, Tabasco se convierte en un polo de desarrollo económico importantísimo. Por eso el Banco de Tabasco, uno de los 5 bancos con más de 1,5 millones de pesos oro como capital social, y nada más había 5. 1901 inicia operaciones, en 1900 se le da la autorización. Entonces eso habla de que la economía tabasqueña era pujante. Explicó que existían 14 representaciones diplomáticas. Había 14 representaciones diplomáticas, embajadas, legaciones o representaciones. ¿Embajadas como de qué país? Por ejemplo, de Italia, en la bodega del Museo de Historia de Tabasco, bueno, y lo presumo porque fui director casi 10 años, hay un óvalo más o menos de este tamaño en lata, como decían entonces, o sea, en metal, policromado, como si fuera una olla de peltre, así, pero en colores, y dice así alrededor del óvalo, dice, Embajada del Rey de Italia. Padrísimo, y es el escudo de Italia puesto en un óvalo, te digo, más o menos de 1,20 de alto. Asimismo, dijo que muchas veces como tabasqueños nunca nos comparamos con las ciudades que existen alrededor, terminando como nuestros propios enemigos. Dentro de eso que siempre nos dicen que éramos una ciudad sucia, sin servicios y demás, sí es cierto, en parte sí es cierto, pero en parte no es tan cierto, porque siempre, ya ves que los tabasqueños nos encanta acuchillarnos nosotros mismos, porque somos tan críticos que terminamos siendo nuestros mejores enemigos. Destructivos. Sí, muy destructivos. Entonces, nunca nos comparamos con las ciudades que hay alrededor. Y yo siempre tomo en punto de consideración algo importante, el puerto de Veracruz. Es el puerto más importante de todo el Golfo de México, desde el periodo virreinal, todo el porfiriato, prácticamente hoy también lo es, y resulta que Villahermosa ya tenía drenaje en 1900 y Veracruz todavía no lo tenía. Aquí ya no nos moríamos de esas infecciones impresionantes que venían por las aguas negras. Y en Veracruz, bueno, o sea, había, pero ya no en las magnitudes que sí había todavía en Veracruz. Entonces eso es interesante, empezar a compararnos con los demás en cada momento histórico. Sí. Y bueno, entonces no estábamos tan fregados como nos quieren vender que estábamos, ¿no? Resaltó el tema de los edificios más antiguos en nuestra ciudad. Siempre nos vamos con la finta porque nos dicen, no, es que la Casa de los Azulejos, Palacio de Gobierno, Instituto Juárez. Y no es cierto, esa es la finta nada más, porque son los edificios que siempre le hemos echado un montón. Pero hay 2 casas que son propiedades particulares en el centro histórico, alrededor de Parque José María Pino Suárez. Una, que es la de Lulú Priego, la mamá de Salvador Manrique, que está a un costado del Palacio de Gobierno. Ya, frente sobre la acera. Exactamente. Sobre 5 de mayo. Sí, que tiene un balcón así como de una concha, con un catafalco arriba cerrando la ventana. Y la otra es la que está en la esquina de Miguel Hidalgo y 27 de febrero, donde están los tríos. En ese sentido, explicó el por qué las personas en épocas pasadas se asentaban en el centro de la ciudad. Yo todavía, por ejemplo, la que está en 5 de mayo lo entiendo porque es la subida de la loma hacia la plaza, porque era, digamos, lo esquemático de la población, porque se supone que ahí son los primeros asentamientos de la ciudad. Pero la que construyen frente a la Plazuela del Águila, yo todavía no entiendo por qué la construyen ahí.
y sin embargo tenemos referencias escritas ya de que es usada como palacio de gobierno en 1848, 1849. O sea, y ya era una casa señorial, tenía entrada para carruaje, o sea, su portón con entrada para carruaje, incluso en la piedra del portón tenía la huella para que entrara el carruaje, con el ancho adecuado y todo. Entonces, ¿por qué ahí, si la calle de Hidalgo era un arroyo de escurrimiento que servía para controlar el sistema de lagunas? O sea, que no sé, y la plazuela del Águila era un enorme popal. Seguimos. O sea, sí, exacto, o sea, no cuadra el que esté ahí. Pero hay referencias escritas entre 1848 y 1850-52 que se usó intermitentemente por el particular que era el dueño y que fue gobernador en su momento, la usó como palacio de gobierno. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Adriana Wilson. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.